oír, escuchar. Y quiero que vamos a Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, por favor, y 2. Dice: si tú escuchas la verdad, de verdad la voz de Adonai, tu Dios, cuidando de practicar todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, Adonai, tu Dios, le levantará por encima de todas las naciones de la tierra. Y el versículo 2, ¿qué dice? Dice, siga. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y vendrán sobre ti y te alcanzarán. ¿Y qué? Te alcanzarán. ¿O las alcanzarás? Y te alcanzarán todas las bendiciones siguientes por haber escuchado la voz de Adonai tu Dios, o del Todopoderoso, o de Jehová Dios Padre. Padre, bendigo esta palabra en esta mañana. Bendigo el poder de Dios que opera en nuestra vida, el Espíritu Santo de Dios. Señor, que la palabra hable, que la palabra opere, que sea la palabra creando una atmósfera de milagros a nuestro favor en cada una de las áreas. Que la palabra redarguya, transforme y convenza en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Quiero que vamos a desglosar lo que son ciertas palabras que están aquí, que tal vez por eso muchas veces no avanzamos y no conquistamos lo que Dios tiene para nuestra vida. Y si tú escuchas, ¿a quién está hablando? A alguien, a una persona. Está hablando a una segunda persona. Y si tú escuchas de verdad la voz, escuchar, su etimología, el origen hebraico de la palabra escuchar significa obediencia, significa un corazón circuncidado. Eso es lo que significa la palabra escuchar. Simplemente en la lengua castellana significa oír, escuchar. No significa nada más. Pero cuando vamos al origen de la palabra, nos traza nos lleva a otra dirección. Obediencia, un corazón circuncidado. ¿Y quién circuncida el corazón? La palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y está obrando en todo tiempo. Parte el alma y el espíritu, y llega hasta lo profundo del ser, y discierne las intenciones del corazón humano. La palabra, a través de la obediencia, hace una circuncisión en el prepucio del corazón y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, convenciendo nuestra vida de vivir una vida, valga la redundancia, de obediencia. ¿Obediencia a quién? A la palabra, a lo que está escrito. Porque lo que está escrito es lo que tiene vida, pero no es simplemente lo que está escrito allí en un libro, es lo que está escrito en el libro de nuestro corazón. Por eso la palabra tiene que romper, tiene que partir, tiene que separar el alma y el espíritu y penetrar hasta lo profundo para darle vida desde lo más profundo del ser humano, desde el ser como tal. Si no, no puede haber un convencimiento, si no, no puede haber una obra contundente de la palabra. Tiene que penetrar, tiene que llegarnos a lo más profundo, convencernos, redarguirnos, crear una atmósfera de necesidad de la palabra, de dependencia total de la palabra. Entonces, en la misma línea, también hablamos de circuncisión del corazón, que de hecho el corazón designa en la parte antropológica el centro de la persona. La escucha profunda del corazón. O sea, cuando habla del corazón está hablando del espíritu del hombre. Por eso dice la escucha del corazón, porque el espíritu tiene sentidos, el espíritu oye, el espíritu ve, el espíritu entiende, el espíritu conoce, el espíritu tiene sabiduría, el espíritu tiene discernimiento, el espíritu tiene ciencia, el espíritu tiene inteligencia, porque en el espíritu del hombre es donde están depositados los 6 espíritus de las 6 manifestaciones del espíritu de Dios.
Pues por eso es necesario aprender a escuchar, a obedecer la palabra conforme está escrita. Ya se trate de sus medios, oídos, labios o de su principio, desde el corazón, la circuncisión significa adhesión fundamental a Dios. Miren lo que significa la palabra circuncisión: adhesión fundamental a Dios. O sea, se cumple, cuando un corazón está circuncidado, se cumple lo que dice la Biblia, que el que se une a su Adón, a su Señor, se hace uno con él. O sea, hay una adhesión, hay un vínculo muy estrecho con el Padre. Y tiene que haber una circuncisión, pero esa circuncisión la opera el Espíritu Santo mediante la gracia eficaz, no dejando de entender que el que toma la decisión de si es circuncidado o no es el hombre. Tiene que tomar una decisión y dejarse circuncidar el corazón para poder que la palabra opere con contundencia en lo más profundo del ser. ¿Con cuál es el objetivo? Adhesión fundamental a Dios, a su proyecto en el momento presente. O sea, Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros. Siga, hermano. Usted comenta sobre algo del grupo del avivamiento. Sí, señor. Yo tengo un avivamiento con el Espíritu Santo, que también alimenta el corazón, hay disposición. Todo lo que tenga que ver con el espíritu alimenta el corazón, y no solamente el corazón del hombre, no solamente el espíritu del hombre, sino que transforma la mente y le da vida al cuerpo. En el mundo espiritual, todo lo que se hace en el mundo espiritual se siente y se ve en el mundo físico. Se trasciende y el cuerpo somatiza, el cuerpo asimila lo que se produce en el mundo espiritual. Si hay maldición, si hay ruina, si hay una atmósfera de muerte, de enfermedad, es obvio que el cuerpo se va a deteriorar y se va a enfermar. Pero si hay una atmósfera de vida y de salud, y yo estoy creando por la palabra una atmósfera de vida, de salud y de abundancia, mi cuerpo va a recibir lo que yo estoy hablando por la palabra. Y ya vamos para allá. Entonces, es lo que dice el hermano. Si yo hablo de un avivamiento constantemente, mi vida va a mantener avivada, se va a avivar el fuego del don de Dios en mi vida, y esa llama nunca se va a apagar. ¿Qué va a pasar allí? Que me voy a convertir en aquel sacerdote que cumple lo que Dios dijo en Levíticos capítulo 6, y no faltará el arder del fuego constantemente en el altar. Manténlo avivado todo el tiempo. Pero tengo que declarar la palabra. Ahora, ¿por qué? Porque esa palabra me lleva al cumplimiento del proyecto de Dios en tiempo presente. Viene de una eternidad, viene de un pasado, el proyecto de Dios. Desde antes de yo estar en el vientre viene el proyecto de Dios en mi vida. En el presente, en el vientre, para darme un futuro holgado. Ahora, ¿qué dice Jeremías 29:11? Ahí vemos el proyecto de Dios para nuestra vida. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Es que cuando el corazón está circuncidado y se amalgama o se adhiere o se hace un espíritu con el Señor, entonces Dios cumple lo que está allí. 29:11. Dice, yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros. ¿Quién está hablando? Dios. En primera persona dice yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, afirma el Señor. Dice, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza. ¿Desde cuándo lo está hablando? Mire que está hablando el profeta Jeremías antes de venir Cristo a la tierra, antes de nacer Cristo. Y el futuro del hombre es Cristo. Siempre tenemos que centrarnos en que nuestro futuro es Cristo, nuestra visión es Cristo, nuestra bendición es Cristo, nuestra porción es Cristo, quien es el que prospera nuestra vida. Una cosa es la bendición, otra cosa es la prosperidad. Nuestro canal de bendición, amén, eso es. Una cosa es la bendición. ¿Qué es bendición? Es tener a Cristo dentro de mi vida, es gozar de su presencia dentro de mi vida, es hacer de mi cuerpo el templo del Espíritu Santo. Eso es bendición, gozar de la comunión con Él. Lo demás viene por añadidura, la prosperidad viene por añadidura, viene debido a la comunión que tengo con Él, al ser bendecido.
sigo adelante. Entonces, Dios tiene planes con cada uno y los planes los quiere desarrollar. Pero para Dios desarrollar los planes necesita corazones circuncidados. Pero hay corazones que están rotos. Desafortunadamente, hay corazones que están rotos y que la gente no quiere permitirle al Espíritu Santo que lo sane. Entonces, se vuelve un corazón como un colador. Todo se va, no retiene nada. ¿Por qué? Porque hay roturas en el corazón, porque hay daños en el corazón, que el hombre debe permitirle al Espíritu Santo que le sane cada área de su corazón. Por ejemplo, hablamos de la palabra Shema, o obediencia. A menudo se traduce como escuchar. La palabra en el hebreo Shema se traduce escuchar, pero la palabra Shema en realidad tiene un significado mucho más amplio, más profundo, es percibir el sonido. Mire, escuchar, cuando dice Deuteronomio 28, si escuchas la voz de Jehová tu Dios, si percibes que el sonido del Espíritu de Dios, quien te llama a la obediencia, eso es lo que está diciendo esa sola palabrita. Si percibes el sonido del Espíritu de Dios que te está haciendo un llamado a la obediencia, entonces serás prosperado. ¿Por qué? Porque escuchar al Espíritu de Dios es escuchar la palabra que habla. La palabra habla. La palabra es Cristo y Él está dentro de nuestro corazón. Abarca toda una gama de ideas que incluye escuchar, tomar, hacer caso y responder con una acción a lo que se ha escuchado. Mire, Shema en hebreo, escuchar, obedecer, es responder con una acción a lo que se ha escuchado. En pocas palabras, ejecute lo que la palabra dice, ejecute lo que la Biblia dice, ejecute lo que Dios está demandando. Es lo que está diciendo aquí. ¿Dónde se percibe el sonido? En lo más profundo del ser, en el espíritu del hombre. Por eso dice Hebreos 4:12, parte el alma y el espíritu y llega hasta lo profundo, dice hasta el tuétano. Tiene que haber un rompimiento de parte del Espíritu Santo porque tiene que sanarse nuestra vida para poder escuchar el sonido de la palabra. Y sigue diciendo, ¿por qué? En lo más profundo del ser, ¿por qué? Porque según Proverbios 4:23 dice, de él mana la vida. Pero no podemos entender por vida una vida simple, una vida natural, una vida de la que caminamos aquí en la tierra. Cuando dice la Biblia que de él mana la vida, es que del corazón lleno del Espíritu de Dios sale Cristo y florece a través de nuestros labios. Eso es lo que está diciendo, la vida es Cristo, Cristo el que está dentro de nuestro ser. Por encima de todo cuidado, guarda tu corazón, porque dice esta otra versión, dice, de él brotan fuentes de vida. Y si usted mira el paraíso, usted mira el libro de Génesis, en el paraíso había un río que se convertía luego tenía 4 brazos. Río de agua viva hay dentro de nuestro ser, pero tiene que haber un corazón circuncidado y tiene que haber un corazón sano para poder que esos ríos se conserven y para que cuando salgan esos ríos produzcan un impacto en el mundo físico. De lo contrario no va a suceder nada, nos vamos a quedar estancados y vamos a estar yendo y viniendo y nunca va a pasar nada. ¿Quién es la vida? Juan 14:6 lo dice. Y le dice Yeshua, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Cristo Jesús es la vida. Él es la palabra, Él es nuestra vida, Él tiene que estar dentro de nuestro ser, tenemos que ser uno con Él, revestido de Cristo, vestido de su presencia. Por eso el apóstol Pablo dijo en la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 10, dijo, por lo demás, hermanos míos, estad firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad. Dice, y revestido del poder irresistible del Señor, vestido de Cristo, revestido del Espíritu Santo. Eso nos garantiza una vida óptima, eso nos garantiza una calidad de vida. Ahora, ¿a dónde nos lleva esto? A un mandamiento. ¿Qué es
si escuchares la voz de Jehová y pones por obra sus mandamientos, pues vamos a ver lo que significa la palabra mandamiento. Ya dijimos que escuchar es obedecer, es saber oír la voz desde lo más profundo del ser. Mandamiento es precisamente, dice, la verdad. La palabra mandamiento en etimología significa la verdad, y eso lo ratificamos con el libro de Salmos capítulo 119 versículo 86. Dice, todos tus mandamientos, todos, dice el salmista, todos tus mandamientos me son verdad. Los mandamientos es la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Por eso dice Juan, yo soy el camino y yo soy la verdad y la vida. Y seguimos adelante. La verdad es Cristo, el Cordero Redentor. La palabra mandamiento, otro de los grandes significados, está formada por raíces latinas que significan orden que da un superior a sus subordinados. O sea, Dios a través de la palabra está emitiendo una orden de obedecerle, de escucharle, de poner por obra sus mandamientos, de ejecutar lo que Él está diciendo que tenemos que ejecutar. Y sus componentes léxicos, quiero que miremos dos raíces de la palabra mandamiento. Manus, que significa daré o mandaré del latín, que se refiere a un cargo que se le da a otra persona y se le pone en la mano, se le pone una tarea, se le da una función, se le da un proyecto, para que lo ejecute, se le da una orden para que la ejecute. Y si Cristo es la verdad de mi tiempo y en mi vida, Dios permitió que viniera Cristo para que ejecutara la orden del Padre de prosperar nuestra vida, pero primero de bendecir nuestra vida. No puede haber prosperidad si no hay bendición. Mucha gente confunde la bendición con la prosperidad, dicen que es lo mismo. No es lo mismo. La bendición es Cristo dentro de mi vida. La prosperidad es lo que viene después por la consecuencia de tener a Cristo en mi corazón. Y lo que Cristo haga por nuestra vida. Seguimos adelante. Ahora, entonces ya miramos una de las raíces de la palabra mandamiento. Ahora dice, el otro término es el sufijo miento, que es instrumento, medio o resultado. Hay un instrumento que tiene que ejecutar la orden de Dios. ¿Quién es? El hombre. Nosotros somos los instrumentos de Dios que ejecutamos su palabra. Josué capítulo 1 versículo 8. No se apartará, le dice el Señor a Josué, el libro de esta ley de tu boca. ¿Por qué de tu boca? Porque el Espíritu está dentro de mí, Cristo está dentro de mí. Y si mi corazón está sano, si mi corazón está circuncidado, si soy uno con Él, la palabra debe estar en mi boca. Eso es lo que a mí me prospera, la palabra. Eso es lo que me hace uno con Cristo, la palabra. Dice, no se apartará de tu boca esta ley. Meditarás en el día y noche para que sepas hacer todo lo escrito en ella. Entonces bien te encaminarás y bien caminarás tus caminos y entonces acertarás. Miren, no hay otra forma de prosperar en esta tierra sino la única es estar unidos a Cristo, a la verdad, a la palabra. No hay otra forma. Por mucho que el hombre voltee, hay gente que me dice, es que yo soy próspero, y yo no niego que hay gente que es próspera, pero no es bendecidos. Porque cuando uno habla con ellos y uno mira su corazón está vacío, está hueco, está roto, está pobre. Entonces no hay bendición, hay una falsa prosperidad, porque esa prosperidad se la puede haber dado el mismo diablo. La Biblia dice que Satanás da poder para hacer milagros. Entonces, tenemos que tener en cuenta los principios, obediencia a Dios para ejecutar la obra de su mandato, la obra de sus mandamientos. Y seguimos adelante. Dice, es decir, que la obediencia lleva a Dios a entregarme herramientas útiles para ser bendecido o prosperado. Sí, suéltela. Alguien una vez
hablando con alguien de allá, de la propia de Los Molinos, él es cristiano, se congrega los sábados. Dijo que había gente que se creía que tenían la bendición de Dios, que son prósperos, pero son, como usted dijo ahorita, hay personas que son prósperas, pero por el que está en el mundo, no por el que por Cristo. Satanás también prospera a la gente, pues Satanás tiene poder. Esas gentes que son prósperas por Satanás tienen muchas herramientas para que Cristo los utilice. Entonces el diablo se adelanta porque ve que hay buenas herramientas para la iglesia. Así Pero es. por el otro lado, Cristo también trabaja con ellos. Pero te dice, no es muy próspero. Sí, es próspero, pero no es bendecido. Ahora, el mundo que ofrece, todo lo que usted mire desde la ventana de los ojos para afuera del mundo, droga, alcohol, prostitución, sexo, lo que usted quiera, negocios ilícitos, y se prospera así de un momento a otro. Satanás prospera a la gente, pero para tenerlos allá amarrados, para tener su alma, ¿cómo se dice? Está en deuda, está encapsulada. Se debe a Satanás, se debe al mundo. Entonces, pero Dios trabaja a la inversa. Dios quiere primero prosperar mi alma para luego prosperarme económicamente. Por eso el apóstol Juan en la tercera carta, capítulo 1, versículo 1 dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Dice, coma, así como prospera tu alma. En pocas palabras le está diciendo, te suelto a tu actitud. Si tu alma prospera, tu vida prospera. De resto no. Tercera de Juan. Pues miremos unos ejemplos. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 45. Mire después de la obediencia lo que hace Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 45. A los que están en el Facebook, bendiciones, gracia y paz para sus vidas. Mire, después de llevar una vida de obediencia, mire lo que dice segundo de Samuel 22, 45. Son extranjeros y me rinden homenaje. Apenas me oyen y me obedecen. Si yo no obedezco a Dios, ¿cómo el hombre sin Cristo me va a obedecer? ¿O cómo el mundo espiritual me va a obedecer si yo no obedezco a Dios? Vuelvo y repito lo que dice. Son extranjeros y me rinden homenaje y apenas me oyen, me obedecen. Versículo 46. Estos extraños, dice el versículo 46, estos extraños descorazonan y temblando salen de sus refugios. El Señor vive, alabada sea mi roca, exaltado sea mi Salvador. Él es el Dios que me vindica, el que me pone los pueblos a mis pies. ¿Y qué dice? Si usted lee el capítulo de Deuteronomio 28, ¿qué dice? Dice que la tierra lo prosperará y lo bendecirá, pero tiene que haber una vida de obediencia. Si no hay una vida de obediencia y de sujeción a la palabra, jamás vamos a prosperar. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Una mujer de la comunidad de los profetas clamó a Eliseo: tu siervo mi marido ha muerto. Dice, y era temeroso de Dios. Miren que ella le pone al profeta Elías, le dice, mi esposo murió, le dice, pero él era temeroso de Dios. Le está poniendo de presente, le está haciendo memoria del temor que tenía su esposo de Dios. O sea, un hombre de honra, un hombre que adoraba a Dios, dice, y él era temeroso de Dios. Pero ahora vienen los acreedores y van a tomar a mis hijos. ¿Qué iba a perder ella? El fruto de la vida. Iba a perder su milagro. Estaba a punto de perderlo. Porque tener un hijo es tener un milagro. Es dar a luz un milagro. Y el milagro hay que cuidarlo. Pero el profeta muy sabiamente le dice, ve, dice, anda, le da una orden, le da un mandato. Le dice, escúchame que te voy a mandar a hacer una tarea para que la ejecutes. Le dice, ve, pide a tus vecinos vasijas prestadas, no pocas, muchas. Digo yo, Juan Carlos Mendoza, ella cometió un error. Ella le dijo a los hijos, vayan ustedes. El profeta le dijo, vaya usted.
Le dijo, ve y consigue vasijas prestadas de tus vecinas y enciérrate con tus hijos. Ella el error fue que ella mandó a los hijos. Invirtió todo. O sea, transmitió una orden sobre otra persona para que la ejecutara otra persona, cuando a la que le dieron la orden fue a ella. Más aún así fue bendecida y fue prosperada. Dice que empezó a llenar las tinajas y a llenarlas de aceite, y con eso pagó las deudas y vivió el resto del tiempo. Si esa mujer hubiera hecho lo que el profeta le dijo, ¿qué estuviera pasando en este tiempo? Aún estuviera llenando tinajas. Seguimos adelante. Ojo, luego en el versículo 8 y el versículo 8 al 16 habla de la otra mujer que no tiene un hijo, que es estéril, pero necesita un milagro. Y estamos hablando de que la gente tiene que aprender a escuchar. Dice, en adelante narra la situación de una mujer adinerada de la nación, la cual era estéril, pero la palabra profética la llevó a dar a luz a su hijo. Aquí quiero entrar y abrir un poco unas comillas. Mucha gente por este tiempo está buscando una palabra profética para prosperar el año 2023. ¿De qué le sirve a la gente una palabra profética para manipular la palabra cuando su vida es una desgracia? Yo conozco gente que quiere una palabra profética para el 2023. No la voy a dar y no la he buscado. No he orado a Dios por una palabra para el 2023. Yo tengo lo que Dios quiere para el hombre para el 2023. No sé si para los demás, para los que caminen con nosotros. Dios quiere obediencia, Dios quiere corazones sanos, Dios quiere almas transformadas, Dios quiere que el hombre se vuelva a Dios con todo su corazón y con todo su ser para poderlo prosperar como quiere prosperarlo. Pero no puedo buscar una palabra profética que me prospere la vida, que me levante las finanzas, si mi vida personal no ha sido transformada. Entonces tengo que prosperar en mi alma para poder que luego en la vida secular yo prospere. Si no, no voy. ¿Para qué? La gente llama y dice, una palabra profética para el 2023, que el Señor me bendiga en el 2023. Escúchame, Dios no te va a prosperar como quieres, porque no hay obediencia, porque no hay sujeción, porque no hay transformación. Culpa de Dios, no. Culpa del diablo, tampoco. Culpa de nosotros que no asimilamos la enseñanza de la palabra. Sencillo. La gente dice, es que Dios no se olvidó de mí. No, Dios no se olvida de nadie. Es que el diablo me tentó, es que el diablo me hizo, es que el diablo no le echen la culpa ni a Dios ni al diablo. Por favor, aprendamos a mirar para adentro de nuestra vida, en dónde estamos cometiendo los errores. Es que si le damos, es el diablo que está contando que es más poderoso que Dios. Sí. Estamos poniendo la mirada en las cosas de afuera. ¿Para qué usan la palabra profética? Para mirarlo de afuera. Oh, me dijeron que voy a tener casa, que voy a tener carro, que voy a tener beca, que voy a tener una finca con pista de baile, con vista al mar. Y la gente sale contenta. Y sí, la fe los lleva a conquistar eso. Pero su vida, ¿cómo está? Su vida personal, ¿cómo está? ¿Cómo está la vida personal del hombre? ¿Cómo están sus emociones? ¿Cómo están sus sentidos? ¿Cómo está su alma? ¿Cómo está su corazón? ¿Para qué buscar una prosperidad si no he sido bendecido, si mi corazón no ha sido transformado? ¿Para qué buscar una palabra profética que le van a dar casa y carro si mi vida no ha cambiado? Me voy a hacer daño. Eso le está haciendo daño a la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo buscó a los profetas por brujos, por hechiceros. Se volvieron hechiceros de cada año. Viene una palabra, así te dice el Señor, el año 2023, el día número 3, el número 3 significa resurrección y el número 2 significa acuerdo. Si actúas de acuerdo con esto y esto, vas a prosperar. Resucitan tus finanzas. ¿Para qué resucitarle las finanzas cuando su vida se va a perder? Hay que ponerle orden a todo esto. Y miren lo que dice, lo que esta mujer hizo. Esta mujer buscó la palabra profética, pero buscó, el profeta le demandó obediencia. Lo mismo le pasó a la otra mujer que no podía dar a luz. Le preparó al profeta, le preparó una habitación, le preparó dónde estarse, y luego él le dice, mujer, ¿qué quiere? Le dice el criado, le dice, ella no tiene hijo. Pero aquí me causa curiosidad algo muy grande que está aquí en la palabra, y dice, por favor búsquenlo allí,
Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 16. Y el versículo 34 me llama mucho la atención. Después de que el profeta le da la palabra, le dice: dentro de un año, por este tiempo, tendrás un hijo. Y él le dice: Señor, soy mujer estéril, por favor, no te burles de mí. El profeta sabía de qué estaba hablando. La palabra 4:34. La palabra profética sí opera milagros, pero el milagro tiene su propio sello y tiene su propia vida. Dice: puso su boca, sus ojos y sus manos. ¿Qué dice el versículo 34, por favor? Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Iván, en las redes bendiciones, hijo, allá en Córdoba, un abrazote. ¿De quién tenía la vida ese niño? La vida del profeta estaba en la vida del niño. Mire que el niño no resucitó cuando el criado llevó el báculo, el bastón a ponérselo al niño. El criado se devolvió y le dijo: profeta, el niño no ha resucitado. El criado se devolvió asustado. Profeta, no pasó nada. Si tú mandaste tu bastón, iba tu sello, iba tu garantía de que el niño iba a resucitar. Tuvo que ir el profeta y dice: y puso la boca, puso los ojos y puso las manos y luego puso su cuerpo. Cada milagro tiene identidad. Tu milagro te reconoce a ti. Santo. Así de sencillo. Tu milagro tiene nombre. ¿Cómo se llama su milagro? Leonardo. ¿Cómo se llama su milagro? Ángela. ¿Cómo se llama su milagro? Claudia. ¿Cómo se llama su milagro? Profeta Juan Carlos. Tiene mi identidad. Tiene la identidad del Cristo que está dentro de mi vida, pero tengo que estar lleno de Él. Por eso dice: si obedeces, si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Y por eso el origen de la palabra, el significado dice: hacer caso, obedecer, hacerse uno con Él, saber oír la palabra para luego ejecutarla. Es allí cuando yo hablo de lo más profundo de mi ser, hablo la palabra. Entonces es como si hablara el mismo Cristo. Es traer a Cristo en escena para que Cristo se arraigue en ese milagro y luego ese milagro cobre naturaleza, porte, identidad, estructura y forma. Pero eso es mi forma, es mi estructura, es mi identidad, es mi naturaleza, porque es la naturaleza de Cristo que opera a través de mi vida. Por eso Dios le dijo a Adán, en Génesis capítulo 5, le dijo: y tus hijos son a tu imagen y tu semejanza. En otras palabras, los milagros tuyos tendrán tu imagen, tendrán tu sello y tendrán tu semejanza. Es lo que está diciendo hoy. ¿A quién lo oye? ¿Quién necesita el milagro? ¿A quién oye el milagro? ¿A usted mismo? La iglesia tiene que tener un corte profético. No necesita ser profeta, tiene que tener un corte profético. ¿Y cómo tengo ese corte profético? La palabra te da el corte profético. La palabra es profética de principio a fin. La palabra profética más grande es la Biblia. Es allí donde está. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué hay en ti? ¿Quién se haya muerto? ¿Qué hay dentro de nosotros? Tenemos que mirar hacia adentro de nuestra vida. ¿Qué hay dentro de mí que ya no tenga vida? Que se esté secando, que se esté muriendo. ¿Qué tengo que ir a hacer? Ir al secreto. El profeta le dijo a la mujer y le dijo al criado: ustedes se quedan fuera de la habitación. Y él entró solo con el milagro y le impartió vida. Dice: y se acostó sobre él y puso sus labios, puso su boca y puso sus ojos y sus manos sobre sus manos y su cuerpo sobre él. Le impartió de la vida del profeta al milagro que ya había sucedido. No hay palabra profética que no tenga cumplimiento. Habemos personas incapaces de hacer que la palabra profética tenga cumplimiento. Desafortunadamente así es. Hay personas incapaces de darle forma a esa palabra. Personas incapaces. ¿Por qué? Porque no hemos creído. ¿Por qué? Porque no obedecemos. ¿Por qué? Porque no escuchamos. ¿Por qué? Porque no somos uno con Él. Tenemos que aprender a ser uno con Cristo. Amén. Amén. Seguimos un poco adelante. Número 1, ¿qué hay en ti que se haya muerto? Llegó el momento de creer a la verdad y de hablar la verdad.
Pastor, es que yo no miento, no te estoy hablando de hablar mentiras, te estoy hablando de hablar conforme a lo que está escrito en la palabra. Si usted quiere un milagro y no habla conforme a lo que está escrito en la palabra, no va a prosperar. Todo se va a detener, todo se te va a estancar. Ahora, ojo con esto. Si tú le prometes a Dios una cosa y no se la das, vas a estar en problemas con Dios. Atendí una familia, me quedé con ellos hasta las 12:30 de la noche, y el solo problema de ellos es que nunca le han cumplido a Dios y quieren milagros. Hombre, impresionante, miren esto. Ellos le piden un milagro a Dios, Dios les hace el milagro y se levantan, y cuando hay plata se olvidan del compromiso que hicieron con Dios. Y no los dos, uno de ellos se vuelve un ogro. Yo voy y todo se hace como yo digo. Cuando Dios empezó a recogerle la piola y a recordarle cada uno de los compromisos que ha hecho y que no ha cumplido, ahora está en problemas con Dios. Es que usted no me bendice, no tengo cómo bendecirlo, no tengo. Si allí está el hermano Pedro y él se ha comprometido con algo y no cumple y me exige que yo como pastor o como profeta lo bendiga, yo lo puedo bendecir, pero hay algo que no va a permitir que la bendición llegue, y es que en él hay desobediencia, hay rebelión. ¿Me hago entender? No cumplirás. Entonces, para Dios nuestro sí es un sí, nuestro no es un no. Cada vez que llegaba a la casa me decía, esta vez voy a cumplir, pastor, esta vez voy a hacer esto y esto y esto, y le prometía a la esposa infinidad de cosas y nunca se las cumplió. Ahora está en problemas. Ahora ve a Dios como el enemigo, ahora ve al profeta como el enemigo, ahora ve a la iglesia como el enemigo, pero no es, su enemigo está dentro de él mismo. Busca al culpable, pero el culpable está dentro de él, no está fuera de él. Hay un milagro en proceso y hay gente que está dispuesta para bendecir nuestra vida, pero tenemos que estar en unión con Cristo, en obediencia con nuestro Adón, con nuestro Señor. Entonces, háblale a la palabra y la palabra creará una atmósfera de milagro a favor de nuestra vida. Versículo 2, y vendrán. Mire la obediencia, la unidad con nuestro Adón, con nuestro Señor, Adonai, para los que no lo entienden, la unidad con el Adonai. Y vendrán sobre ti. Sobre. Dice, y te alcanzarán, o sea, te arroparán, te abarcarán, te cobijarán. Dice, todas las bendiciones siguientes por haber escuchado la voz de Adonai tu Dios. En otras palabras, por ser uno con él, por tener un corazón circuncidado, por andar en obediencia. Te seguirán. Y por darle el primer lugar, te seguirán. Y no solo contento Dios con que diga y te seguirán la bendición, dice, y te alcanzarán, te arroparán, te prosperarán, te multiplicarán, te fructificarán. Nos volveremos hombres prósperos. El problema es que tenemos la palabra profética, pero creemos la palabra profética como una hechicería, como una brujería, y no como una verdadera herramienta de parte de Dios, primero para transformar la vida y segundo para poder prosperar. Desafortunadamente así caminamos. Ay, pastor, yo no soy... No, hermano, a todos nos sucede lo mismo. A todos en algún momento nos ha sucedido lo mismo. Buscamos un profeta, un apóstol para que nos bendiga la vida y nos dé la palabra del mes que sigue. A mí me llamó hace mucho tiempo un muchacho de Perú y me dijo, profeta, quiero que me dé una palabra. Uy, qué mal. Yo le dije, ¿usted qué piensa? ¿Que es que consiguió el brujo de turno? Es que quiero que me diga si la novia que tengo me conviene. No sea sinvergüenza, usted tiene que saberlo. Y no me diga mal. Después me llamó y me dijo, perdóneme, entendí que no era para eso usted, que yo no estoy para eso, yo estoy para los hijos de la casa. No, pero venga, por favor, quiero que me enseñe. Bueno, ya es otro paseo. Pero la palabra profética no está para prosperarte tu vida secular. La palabra profética está para establecer cimientos de madurez en tu vida personal, en tu vida espiritual, en tu vida moral, y luego si Dios te prosperará en todo lo que tú quieras ser próspero.
Esa es la palabra profética que debe darse. Y lo que Dios está buscando para este tiempo del hombre es obediencia. Él lo busca más. Mire, hay gente que está esperando que una prosperidad económica gigantesca viene. Eso viene, hermano. Van a llover maridos del cielo para las mujeres y van a llover mujeres del cielo para los hombres. Eso va a llover de todo. Pero ¿sabe muchos que están pensando? ¿Sabe qué me han dicho muchos? Cuando llegue la bendición, yo me voy del país. Voy a cerrar la iglesia 2 años. Cuando llegue la bendición, me voy a descansar. Tan solo he oído una sola persona que me ha dicho, yo quiero empezar a servirle a Dios. De 10,000 personas con que hablo. ¿Por qué manipular la bendición de Dios? Lo que Dios me da es para establecer reino, es para servicio de Dios. No digo que no podamos descansar, no estoy diciendo, no me vayan a malinterpretar. Estoy diciendo que todo tiene prioridades en la vida. Hay que ser personas de prioridades por Dios. Y mi prioridad es Cristo. Él es Cristo. Mi prioridad, su prioridad es Cristo, el reino. De resto, todos serán añadidos. Es que nosotros somos administradores, no los dueños. Así es. Esa es la palabra, gracias hermana. Somos administradores, no los dueños. No importa el lugar donde estés, ni tampoco nada de lo que hayan decretado en tu contra. Puede estar en medio del desierto, donde no haya una casa, donde no haya agua, donde no haya luz, allí será prosperado. No importa el lugar. ¿Qué dice Deuteronomio 28, por favor? 28:12. Si oyes y obedeces, no andarás detrás de la bendición, sino que la bendición te seguirá donde quiera que estés. De hecho, un hombre que está predicando, la bendición lo perseguía. Sí, la bendición lo persigue. ¿Qué dice Deuteronomio 28:12? Dice, adorad y abrirá para ti los cielos. Siga, por favor. Y te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. ¿Quién abre los cielos por causa de la obediencia? Dios. O sea que la obediencia hace que el Padre se mueva a mi favor, porque cuando yo obedezco, Dios escucha la voz de la obediencia. ¿Quién salió y le dijo a Abraham, Melquisedec a Abraham? Te bendigo y te declaro próspero, y le ofreció pan y vino antes de que Abraham le diera algo, porque vio la intención del corazón. Dios ve la intención del corazón. Así de sencillo, es lo que Dios quiere para este tiempo. Y sigue diciendo, Deuteronomio 28:3, bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Ay, pastor, es que el brujo me maldijo. El brujo no tiene poder, por Dios. El poder lo tenemos los que estamos en obediencia. Si tú le dices a esta montaña, quítate de aquí y pásate allá a la montaña, se pasará. Pero tiene que haber obediencia a la palabra, a Cristo, sujeción a Cristo. El versículo 5, bendita tu cesta y bendita tu arteza. O sea, no te va a faltar nada, porque vas a caminar bajo cielos abiertos, y el tesoro del cielo dará su lluvia, y la lluvia remojará la tierra, y la tierra hará que brote para ti el fruto de la tierra. Perdone la redundancia. Pero el 6 también es bonito. ¿Qué dice el capítulo, el versículo 6? Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. ¿Está viendo lo que hace Dios? O sea, hay una cobertura divina sobre el hombre que obedece. Bendito en tu entrar y bendito en tu salir. Estarás guardado todo el tiempo. El manto protector de Jehová estará sobre tu vida. Así es, hermano Iván, identidad en Cristo. Gracias, hijo. Identidad en Cristo. Ese es el 7. Dice, a los enemigos que se levanten contra ti. ¿Por qué, pastor? Tengo que encontrarme esta semana con una hermana que le voy a meter 3 puñaladas en los riñones, se los voy a partir, le voy a partir el hígado, se los pongo otra vez. Ya no lo
10.000 mensajes me llama, 9.999.99.99 mensajes son diciéndome que la están atacando los brujos. Y el último céntimo del mensaje me dice, ¿será que Dios puede hacer algo por mí? O sea, entronó a Satanás, entronó a los brujos en su vida y no se los puede quitar de encima. Porque como dice el hermano Iván en las redes, no hay identidad en Cristo. Cristo no está sentado en su corazón. ¿Cómo? Lo ve como nada. Entonces, dice, a los enemigos que se levanten contra ti, Adonai los pondrá en derrota, saldrán por un camino a tu encuentro, dice, y por 7 caminos saldrán huyendo de delante de ti. Todo lo que te pase te ayuda para bien, todo. Satanás tiene que salir huyendo a la presencia del hombre que está en obediencia. Versículo 8, Adonai mandará, ojo con lo que dice la escritura, por favor búsqueme en esa versión. Adonai mandará a la bendición que esté contigo. O sea que si él manda a la bendición, está ejecutándole una orden a algo que oye, que escucha. Voy a abrir un paréntesis. La Biblia, el Señor dice que los vientos son sus mensajeros. Ojo con lo que voy a hablar aquí. Y quiero caer en este texto bíblico. Para los que están en las redes de Deuteronomio 28:8, Adonai mandará a la bendición. O sea que hay un espíritu de parte de Dios que se llama bendición, que sigue, que alcanza, que prospera. Dice, que esté contigo, dice, en tus graneros y en tus empresas, y te bendecirá en la tierra donde Jehová tu Dios te pone. Aquí abro el paréntesis. Si la Biblia dice que los vientos son los mensajeros de Dios, quiere decir que los vientos son mis mensajeros. ¿Por qué? Porque cuando yo le hago un trace a la palabra viento, me está hablando de espíritus. O sea, nuestra atmósfera está plagada de espíritus. En este momento hay espíritus, hay demonios oyendo y hay ángeles oyendo. La pregunta es, ¿quién va a ejecutar la palabra que yo doy? Si yo digo, el año que viene me va a ir mal, ¿quién toma la palabra? ¿Los ángeles o los demonios? Los demonios toman la palabra y la llevan y la introducen anticipadamente en el año venidero y me desgracian la vida. ¿Quién? Yo. Le di una legalidad a los ángeles, a los demonios, perdón, para que me desgracien la vida el año que viene y me cubro con la sangre de Cristo. Es que, de hecho, hay tanta pesadez que la gente sin meterse todavía con Dios ya están diciendo, no, es que el año que viene, ya le están dando legalidad, no, es que lo que viene, no, espera y verá. Miren, la Biblia dice, cada día trae su propio afán, cada año trae su propio afán. Vivo mi día conforme a lo vive Cristo, vivo en la plenitud de su presencia, vivo lleno de su poder, declaro una palabra de bendición, establezco un decreto de reino y los ángeles de Dios van y ejecutan la palabra que yo estoy dando. Pero si yo hablo de ruina, si yo hablo de pobreza, si yo hablo de maldición, los demonios dicen, es que le voy a maldecir la vida. Y después empiezo a buscar a Dios para que me enderece la vida. ¿Quién tiene la culpa? ¿Dios? ¿El diablo? No, yo. Porque no cuido mi boca, no cuido mi forma de hablar. Seguimos adelante. Entonces, allí quiero cerrar. Tenemos que tener cuidado con lo que se habla. Un corazón circuncidado, de lo profundo de su corazón, eso habla. De la abundancia del corazón, dice la Biblia, habla su boca. ¿Qué hay dentro de mí? Identidad en Cristo, de eso hablo de Cristo, hablo de la palabra, hablo de la prosperidad, hablo de la bendición, hablo de la abundancia. Entonces mi vida prosperará. Por eso le dijo el Señor a Josué, medita en mi palabra de día y de noche, háblala en todo tiempo y tus caminos. Y dice aquí, tus empresas, tus graneros, el fruto de tu vientre, todo será próspero. No tengas temor de la peste que anda en el día, de la mortandad que en medio del día destruya. Jehová tu Dios está contigo y te guarda en todo tiempo, porque Cristo es nuestro escudo, Él está dentro de nuestra vida. Versículo 9, Adonai hará de ti el pueblo consagrado a Él.
O sea, que si no estamos en obediencia, no estamos consagrados. Y hay que aprender a predicar así, porque la gente se le habla de facilidades, la gente se le habla del carro y del banco y de la plata y está contento, pero cuando se le demanda, la gente dice, no, aquí el pastor se enojó, ya el pastor se volvió mala gente. No. Estos dos versículos se aplican mucho en mi vida de José. Sí, señor. Y esa aplicación de la vida de José tenemos que trascenderla a nuestra vida. Tomarla, o sea, hacernos amigos de José, conocer la vida de José, la naturaleza de José y vivir como José vivió. Pero quiero abrir unas pequeñas comillas, que yo sé que a todos nos pasa lo mismo. ¿Qué es más fácil, ser amigo de José o de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué somos más amigos de José y no de Cristo? No nos hemos sentado a preguntarnos eso, ¿verdad? Y eso me viene a la mente ahora. Yo voy a ser amigo de José y empiezo a leer la vida de José y me leo toda la vida y me sé la vida de José. Le hago una pregunta, ¿conocemos la vida de Cristo? ¿Somos amigos de Cristo? ¿Conocemos al Cordero? ¿Conocemos al pan de vida? ¿Conocemos el sello de nuestra vida? ¿Quién es el sello? El Espíritu Santo. Mi hermano dice que, amigos de José por sus bendiciones. Pero si yo voy a la fuente, voy a la llama viva y me hago amigo de Cristo, ¿puedo ser más prosperado? Claro que sí. Esa es la idea. Si yo voy a la fuente, que es Cristo, el que bendijo a José, entonces yo seré más próspero que el mismo José. Sí, pero igual, profeta, lo decimos, pero no lo hacemos. Es que el hecho, ¿por qué se va más fácil a José? Porque se considera que es más fácil llegar allá. Y porque de pronto ya no tiene más obstáculos para llegar a Cristo, para que yo sea bendecida, tengo que sobrepasar la obediencia que hizo José, tengo que ser superior a esa obediencia. ¿Y usted cree que José no sufrió? Claro. ¿No fue maldecido por sus hermanos? ¿No fue tirado a una cisterna? ¿No, la mujer de Potifar no lo quería prostituir y no se dejó prostituir? Lo metieron a una cárcel. Luego, José fue prosperado. José pasó por el monte de los olivos, por donde se prensan las olivas. El problema es que nosotros no queremos pagar ese precio. Sabía quién lo había llamado. Deuteronomio 28:11, vamos terminando. Adonai te hará rebosar de bienes. Ojo, la obediencia que te lleva a ser consagrado para Dios te hace rebosar de bienes. Fruto de tus entrañas, hijos, fruto de tu ganado, fruto de tu suelo. Iván, que me estás escuchando en Córdoba, fruto de tus ganados, fruto de tus suelos, en esta tierra que Jehová tu Dios le juró a tus padres que te daría. O sea, en todo lugar donde estés, aquí serás prosperado. No tengas temor. A donde vayas, prospera. Pastor, es que yo vivo en un barrio donde nadie prospera. Escúchame, allí Dios te va a prosperar. La Biblia lo dice, la Biblia lo certifica. Hay garantía de parte de Dios para ser prósperos. Hay garantía. Tengo todas las garantías si estoy unido a Cristo. Si estoy unido a Él, si soy uno con Él, si tengo afinidad con Él. El versículo 13, Adonai te pondrá a la cabeza y no a la cola. Siempre estarás encima y nunca debajo. O si escuchas los mandamientos de Adonai tu Dios, que yo te prescribo hoy para guardarlos y ponerlos en práctica. O sea, si usas lo que Dios te dio, la herramienta, la palabra, la verdad, que es Cristo, y te llenas de su presencia, entonces los cielos se mantendrán abiertos a favor de nuestra vida. Ojo, Deuteronomio 28:14 dice, si te apartares ni a la derecha ni a la izquierda ninguna de estas palabras que yo escribo hoy para ir en pos de otros dioses, dice, a servirles. Pero si desoyes la voz de tu Dios y no cuidas de practicar sus mandamientos y sus preceptos que yo te prescribo hoy, dice, te sobrevendrán y te alcanzarán todas las maldiciones siguientes. Y si usted del versículo 14 en adelante, se acaba la finanza, la tierra no produce, el cielo se vuelve de bronce, la tierra se vuelve de hierro. Dice que las finanzas que uno trabaje las disfrutará otro. Es más, hay un versículo que es el que menos me gusta, dice, y tu mujer la disfrutará otro. Ahí es algo.
por causa de la desobediencia de no escuchar la voz de Dios. O sea, todo lo que Él me dé, luego lo disfruta otro. Pasa, se invierte el principio de Dios para mi vida. La Biblia dice que las riquezas del impío serán para nosotros los justos. Pero cuando yo entro en desobediencia, entonces paso a ser un impío y las riquezas mías las disfrutará otro. Aún los hijos, dice la Biblia. Es bueno leer el otro parte de Deuteronomio 28, lo lee en casa. Número 23, 19 dice: no es Dios un hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. Él lo ha dicho y Él lo hará. Con esto cierro. Dios quiere bendecir nuestra vida y quiere prosperarnos, pero tenemos que seguirnos al poder de Jesucristo en nuestra vida. Tenemos que andar conforme a su mandato y conforme a sus preceptos. Incline su rostro allí donde está. Padre y Dios Todopoderoso, te damos gracias por este día. Te damos gracias por esta mañana, bendito Rey. Padre, gracias por la palabra que nos instruye. Gracias, Padre, porque nos estás enseñando a escuchar tu voz, a ser uno con Cristo, a tener la identidad de Cristo, a tener la naturaleza del Cordero que vive por los siglos de los siglos. Hermana Beatriz Elena Gudelo en las redes, la bendigo en el nombre poderoso que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús los bendigo, los que están conectados en el Facebook. Declaro el poder sobrenatural de Dios en su vida. Declaro que la palabra transforma su casa, transforma su vida, que la palabra transforma a sus hijos, que la palabra opera un milagro creativo. Declaro que todo lo que tú hables será próspero, pero si prosperas en tu alma, como le dijo el amado Juan a su amigo Gallo, que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Te bendigo para que escuches, te bendigo para que oigas, te bendigo para que cumpla los mandatos y los preceptos divinos en Cristo Jesús. Te bendigo con la capacidad de la obediencia, te bendigo con el Espíritu de Cristo dentro de tu vida, te bendigo en el nombre de Jesús, sabiendo que eres el templo del Espíritu Santo del Dios viviente, para que la obediencia y la sujeción sean los pilares de tu vida, que te levanten y te lleven a una dimensión de hijo consagrado y apartado para Dios en obediencia, y que la palabra te prospere, que la palabra opere un milagro en tu ser interior, en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo, y que la palabra haga que tu camino sea prosperado en todo lo que tú emprendas, como dice la Biblia, que sea prosperada la obra de tus manos, que sea prosperado el fruto de tu vientre, que sean prósperas tus empresas, que los cielos se mantengan abiertos a tu favor, que la tierra de su fruto y te prospere en el nombre de Jesús, el Cordero Redentor. Padre, por la palabra, interrumpo todo espíritu, Señor, de insujeción, de desobediencia, interrumpo toda obra de maldad en contra de tus hijos, Padre amado, en el nombre de Jesús, el Cordero Redentor, y declaro por la palabra que en esta tierra de hombres mortales, por causa de la obediencia, prosperaremos, Padre amado, en todo lo que emprendamos y en todo lo que hagamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Me despido de los que están en las redes. Un abrazo para todos. Bendiciones, gracia y paz.